con Dios. Por tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque Dios ha hecho lo que para la ley era imposible hacer, debido a que era débil por su naturaleza pecaminosa. Por causa del pecado, envió a su Hijo en una condición semejante a la del hombre pecador y de esa manera condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no seguimos los pasos de nuestra carne, sino los del Espíritu. Porque los que siguen los pasos de la carne fijan su atención en lo que es de la carne, pero los que son del Espíritu fijan en lo que es del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Las intenciones de la carne llevan a la enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Además, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no viven según las intenciones de la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está en verdad muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Así que, hermanos, tenemos una deuda pendiente, pero no es la de vivir en conformidad con la carne. Porque si ustedes viven en conformidad con la carne, morirán. Pero si dan muerte a las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. Porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Qué hermoso. Recibir el espíritu de adopción nos está diciendo que alguien te ha escogido. Nos está diciendo que eres especial. Y Abba no es un título. Abba significa que es una palabra íntima, afectuosa, que estamos diciéndole, papito lindo, te amamos. Continúa diciendo, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues no tengo dudas de que las aflicciones del tiempo presente en nada se comparan con la gloria venidera que habrá de revelarse en nosotros, porque la creación aguarda con gran impaciencia la manifestación de los hijos de Dios. Muy bien, así que tenemos este capítulo precioso de Romanos 8 que tenemos que recordaros que están en el contexto de Romanos capítulo 7, en donde Pablo muestra su frustración. Él dice, ¿por qué lo bueno que quiero hacer no me sale? Y lo malo que no quiero hacer, eso termino haciendo. Y Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuando nosotros intentamos ser buenas personas por nuestros propios medios, llegamos a esa frustración, me propuse esto y no lo logré. Pero cuando nos conectamos con el Espíritu de Dios, Él nos ayuda, dice aquí, en nuestra debilidad. Y Él nos ayuda a vivir de acuerdo a los parámetros de Dios, no a los parámetros del mundo. Es por eso que este capítulo es tan lindo, porque nos invita a conectarnos con el Señor. No sé si a ustedes les ha pasado, Gisela, sí, Luis, Guillermo, que a veces uno intenta en sus fuerzas y es casi imposible. Y eso es lo que la Biblia le llama la carne. Esa tendencia que nosotros tenemos de odiar, de estar insatisfechos, de tener una mala actitud. Todo eso que nos entierra y nos frustra. Pero cuando nos conectamos con el Señor, empezamos a vivir
conectados con el Espíritu. Entonces, conectados con el Espíritu es fácil perdonar. No sé si a ustedes les ha pasado esto. Es fácil, con poco uno está feliz, uno está contento. Cuando uno está en la carne, nada le alcanza. Sí. Así que ese es el contraste de vivir o conectados con nuestra naturaleza pecaminosa o conectados con la nueva naturaleza de Dios. Así es, y es que la mente realmente es hostil con Dios. Y cuando lo escuchaba hablar, pensaba en cómo es que Romanos 8 viene a ser un parteaguas. Antes sabíamos qué hay que hacer y cómo, pero no lo podíamos hacer. Y para mí el ejemplo perfecto es como un vehículo sin motor que nunca va a poder subir una colina. Lo podemos empujar y agarra esa bajada con facilidad. El vehículo, cuando le ponemos motor, es como el espíritu. Exactamente lo mismo. Ahí arranca y sube. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Cuando Jesús viene a nuestra vida, el Espíritu es el que permite que nosotros podamos dejar completamente a un lado eso que usted decía, y es poder empezar a hacer las cosas no con nuestras fuerzas, sino con la fuerza que el Espíritu que vive en nosotros, ese mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos, nos vivifica y nos saca adelante. Así es. Hay tantas cosas que son interesantes en este sentido. Y me parece muy puntual, Ronnie, que haya citado lo que Pablo menciona previamente, porque esta es una batalla diaria. Exactamente. No es que lo hayamos logrado ya, y eso es algo bien puntual, porque de alguna manera pareciera que como nosotros estamos aquí compartiendo este tema, y principalmente Romanos 8, nosotros estuviéramos viviendo 24/7 en el Espíritu. Y yo personalmente me acuso que tengo una batalla. Tengo una batalla de todos los días. Y si yo no afilo mi espada todos los días, si no me meto en la presencia del Espíritu, si no condiciono mi día a que esto suceda, muy seguramente voy a fracasar en mis fuerzas. Muy seguramente voy a fracasar en mis fuerzas. Así que el principio es que no es condenación. No es una condenación, porque es una batalla de todos los días. Sí, todos pasamos por esto. Pero lo más importante es entender que sí es posible. Sí es posible vivir en el Espíritu. Porque cuando vivimos en el Espíritu, miren, nos vamos de manera automática, nos vamos en instrumentos. Y hay cosas en las cuales antes decía, pero si a mí esta persona me lastimaba lo que decía, ¿por qué ahora no? Porque vivo en el Espíritu, ya no me afecta, ya mi carne no está respondiendo de manera natural. Y cuando hablamos carne, no nos referimos únicamente a los temas sexuales, sino que hay una cantidad de cosas que van conforme a la carne. Y estoy seguro que Luis tiene una cantidad de cosas que aportar con relación a eso. Me parece... Porque te gusta la carne, ¿verdad, brother? Me fascina la carne, sí. Me declaro carnívoro. Y, no carnal, carnívoro. Me parece interesante cómo Pablo contrasta la mente del Espíritu con la mente de la carne, porque la mente de la carne nos lleva a la muerte, pero la mente del Espíritu nos lleva a la vida, a la paz. Y es precisamente donde nosotros como seres humanos tenemos el problema de lo que decía Ronnie. ¿Por qué es que yo quiero hacer lo bueno y me sale lo malo? Porque no estamos agarrados del Espíritu Santo, no estamos en el Espíritu, sino que tenemos una mente de la carne. Y obviamente la mente de la carne nos lleva a la muerte. Pero el cristiano no está dominado por la carne. El cristiano, por el contrario, da vida, esperanza, vive, y uno puede llegar al punto de decir, qué fácil y qué rico es vivir en el Espíritu, porque pareciera ser que entonces las cosas ya me salen bien, pero no es por mérito propio, es porque uno se agarra del Espíritu Santo y uno dice, Señor, yo creo en ti, estoy en ti y quiero ser un ente que da vida, que da palabras de vida, que afirma a las personas, que da palabras de ánimo, etc. Entonces ahí está la diferencia cuando Pablo contrasta precisamente la mente del Espíritu con la mente de la carne. Yo sé que alguien estará preguntando, pero ¿cómo le hago? Bueno, depende qué alimente usted. Porque si nosotros alimentamos la carne, por ejemplo, si descuidamos el alimento espiritual, si no estamos leyendo la palabra, si no estamos en conexión con el Señor, si vamos a la iglesia cada 3 semanas, entonces, y todo el demás tiempo estamos viendo, puede ser los noticieros, que no está mal, pero si solo ese es su alimento, se va a ir para abajo. Si usted está viendo
las ofertas y el consumismo, si ustedes se ponen a pensar qué tienen otras personas que yo no tengo, todo eso va a ir aumentando y alimentando la carne. Si usted empieza, por ejemplo, a tener pensamientos de tristeza, viene esta Navidad y ya no está conmigo mi familiar, viene esta Navidad, yo pensé que para este año yo ya iba a tener esto y aquello. Cuando nosotros empezamos a alimentar la carne, entonces la carne produce amargura, tristeza, insatisfacción. Cuando nosotros alimentamos el espíritu, cuando estamos adorando al Señor, cuando recordamos las promesas de su palabra, cuando en oración decimos, Señor, gracias por lo que tengo, empezamos a ser agradecidos. Entonces el espíritu crece y esas cosas mundanas, las heridas que nos han hecho, lo que no tenemos, lo que otras personas piensan de nosotros, empieza a perder valor. Es por eso que dice aquí que los que son guiados por el Espíritu, esos son los hijos de Dios. Y nosotros tenemos que analizar qué me está guiando, qué es lo que me ilusiona, qué es lo que consume mis emociones. Si es algo de este mundo, vas a alimentar la carne y vas a terminar frustrado. Si es algo del Espíritu de Dios, buscando las cosas de arriba, vas a tener una fuerza, vas a tener un entusiasmo que no cualquiera tiene, porque te vas a recordar de que eres hijo de Dios. Y aquí nos dice Romanos 8, algo lindo. Yo quisiera, Luis, que nos contara esta experiencia de algo que estabas contando acerca de la adopción como hijos. Y esa es la razón de nuestra celebración en esta Navidad. ¿Qué es lo que estamos celebrando? Que Jesús vino habitar entre nosotros, a pagar el precio para que Dios pudiera adoptarnos como hijos. Y ahora somos hijos de Dios. Eso es algo maravilloso, que si nos centramos en esto, nuestro espíritu va a ser alimentado y vamos a ver nuestra vida desde otra perspectiva, ¿verdad? Sí, totalmente. Yo viví esta experiencia junto a Carol, una preciosa experiencia, porque adoptar a dos niñas chiquitas, traerlas a casa, conocerlas, fue una experiencia maravillosa desde muchas perspectivas, pero la perspectiva más importante que ha marcado mi vida eternamente ha sido el hecho de poder ver con los lentes de Dios. Así es como nos ven a nosotros Dios. Por eso es que Pablo habla aquí, cuando habla de que somos herederos. Ya no somos jornaleros, ya no somos simples trabajadores, somos hijos. Y una cosa que quiero contarles que hemos estado viviendo con nuestra niña Fátima es que ella ya tenía 4 años y medio cuando vino a casa. Valentina tenía 1 año y medio. Así que para Valentina fue más fácil. Ella de hecho exige, ¿verdad? Ella exige, ¿dónde está mi peluche? ¿Dónde está mi manzana? Pero Fátima no. Ella venía más entendida, patrones, casi 5 años. Entonces hemos estado en un proceso con ella de enseñarle a que ella es hija y que ella también puede venir y decir, papi, yo también quiero. Ella no pide. Todos a veces lo hacemos para ayudarla. Y digamos un ejemplo, tenemos nachos, que a todos nos gustan los nachos en la casa, y ella al inicio, ya no, pero al inicio no pedía. Y me decía, Carol, dejémosle un ratito, enseñémosle que aprenda a pedir. Y no pedía. No pedía a ustedes, y era bien difícil, y para nosotros los dos con Carlos nos mirábamos porque queríamos darle, pero queríamos enseñarle, hasta que ella empezó a cambiar eso, y eso nos deja ver claramente que así somos nosotros como hijos también, porque a veces no pedimos porque no sabemos pedir bien. ¿Y por qué no pedimos bien? Porque no conocemos al Padre. Pero si nosotros conociéramos al Padre y sabemos que es el dueño de todas las cosas y que además Él quiere darnos, entonces fácilmente yo vengo, Padre, yo quiero un carro último modelo. Le podemos pedir todo lo Así que ha sido una experiencia maravillosa. Y fíjate que el hecho de que tengamos confianza de pedir todo no quiere decir que Dios está obligado a darnos. Claro. Pero hace un efecto en nuestro corazón esa confianza de decir, tú eres mi padre, yo te lo voy a pedir. Sí. Y si no me lo das, no importa, Señor, pero yo te lo pido, tengo esa confianza, me siento hijo. Ese es el punto. Es ¿verdad? que hay un rol que se maneja diferente, que es intimidad. Ajá. Al punto que le podemos decir, papito, ya no señor padre, me da permiso. No, papi, háceme favor, regálame. Hay alguna confianza, una intimidad, y esa relación es tan poderosa y tan fuerte que nos da el privilegio de tener en nuestro corazón ya no
el tener el temor a la consecuencia, sino que el temor a no ofender, a no lastimar. Por eso es que dice, pues no tengo dudas de que las aflicciones del tiempo presente en nada se comparan con la gloria venidera que habrá de revelarse en nosotros. O sea, hay algo mucho más grande que lo que está pasando hoy en día, y esas angustias las podemos disipar solamente si estamos viviendo en el Espíritu, pero eso es intencional. Sigo con la palabra mágica, que es intencional. Si no sale de nuestro corazón. Y usted decía algo muy interesante, Ronnie. Puede ser que llegar 3 veces, un domingo al mes no le ayude, pero puede ser que también usted esté llegando todos los domingos a la iglesia, pero desconectado de su corazón. Qué buenísimo. Puede ser que esté llegando todos los domingos porque tiene que ir, porque lo obligan, porque su familia, porque aquí, que allá. No, yo le invito a que sea lo más sencillo posible en su corazón, sea humilde y entienda que usted solo no puede, que no podemos y que necesitamos de esa presencia del Espíritu. Y como tú dices también, muchas veces podemos estar más conectados con esas condiciones antiguas. Qué lindo el testimonio que compartiste con nosotros, porque nos permite ver cuando hablabas de tu pequeña que llegó de 5 años, que llegó con una condición. Así somos nosotros. A veces esa condición de pecado o esa condición de situaciones que hemos hecho no nos permite acercarnos a Dios. Pero cuando entendemos que Él nos aceptó antes de que nosotros mismos lo viéramos, porque Él nos escogió, nos liberta. Cuando sabemos que a través de Jesús ya no hay condenación, porque creemos en Jesús, pero la pregunta es, ¿realmente creemos que hemos sido perdonados y que nos podemos acercar? Hace poco estaba hablando con un adolescente y me decía, ay, es que tengo poco tiempo de no hablar con Dios. Y le digo yo, ¿por qué? Y me dice, por mi pecado. Entonces le digo yo, pero mi amor, ¿por qué no le hablas y le dices? Es que Él me conoce mi corazón. Y si amo mi pecado, yo... ¿Cómo así? O sea, ella estaba siendo honesta. Ella lo que me estaba diciendo es, estoy en una situación en mi vida que lo que hago no lo puedo dejar de hacer, pero no me permite acercarme a Dios. Entonces, entender que con todo y esa frase, me gusta lo que estoy haciendo, sé que está malo, me quiero acercar, ¿cómo hago? Dios nos está esperando, como un papá diciendo, ven aquí, yo te doy la fuerza, porque el Espíritu nos va a dar esa fuerza. Así es. No es con nuestras fuerzas, es con el Espíritu de Dios. Excelente. Y es que eso es lo que es la carne. La carne es esa tendencia que uno dice, quiero hacer lo malo, no quiero hacer lo bueno. Eso es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 7. Es que se siente rico odiar al que nos ha hecho mal y decirle de que se va a morir. O sea, la carne nos llama a eso. Y como bien dices, Gisela, uno puede llegar a deleitarse en eso, pero el fruto es terrible, ¿ya? Pero cuando nosotros también descubrimos que podemos llegar a deleitarnos en el Espíritu, y el fruto va a ser mucho mejor. Ahora, yo quisiera tomar lo que nos estaba diciendo Luis y plantearte una pregunta que el Señor me hizo mientras Luis estaba hablando, y es, ¿tus oraciones reflejan de que eres hijo de Dios? ¿Te sientes con tanta confianza de poder pedir nachos? ¿Te sientes con tanta confianza de pedir lo que sea? Jesús en Getsemaní le pidió al Padre, Padre, cambiemos este plan. Solo imagínense qué oración más atrevida. Si Jesús desde que nació, él sabía que venía a dar su vida en la cruz del Calvario. Y es tal la confianza con su Padre que le dice, Padre, cambiemos de plan, busquemos otra forma de hacerlo. Y el Padre, obviamente, con su silencio, o no sé si le dijo algo, pero Jesús le dice no, ¿verdad? Pero Jesús tuvo la confianza de pedirlo. Y la pregunta para ti y la pregunta para mí es, ¿será que nuestras oraciones reflejan que somos hijos del Señor, que lo creemos, o nuestras oraciones son de una persona que aún no se cree que es hijo y va a la iglesia, en las oraciones nos estamos golpeando sin recordar lo que dice la palabra Romanos 8:1? Por tanto, ninguna condenación hay para los que están unidos a Cristo Jesús, los que andan conforme no los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando nos conectamos con el Señor, sabemos que somos hijos, y eso hace que se nos ponga ese motor que decía Gisela, y el Espíritu Santo nos empieza a dar la fuerza para vivir de acuerdo a los parámetros del Señor. Y Ronnie, fíjese que ahí hay una pequeña trampa, pudiera ser, que estamos hablando de que Dios es el medio para satisfacer nuestras necesidades, y no necesariamente. El regalo es esa intimidad con Él, porque ahí en ese momento que usted estaba narrando,
Dios se queda callado, inferimos que se queda callado y no hace lo que Jesús estaba pidiendo, porque Él nos da lo que nos conviene, no lo que estamos pidiendo. Él sabe qué nos va a edificar y qué no nos va a edificar. Por eso es que la relación con Dios está en función de que ese es el regalo. Ese es lo más bello, no lo que vamos a sacar de nuestras oraciones, sino que simplemente es esa relación de poder acercarse y decirle, papito, eso es lo lindo. Y confiando que si Él dice sí, es porque Claro. es bueno. Y Él si dice no, es Claro, porque también claro, es bueno. no nos Ese es el conviene. caso. ¿Qué tal si oramos y decimos, Padre, hoy venimos a conectarnos contigo? Permítenos vivir como hijos tuyos, con esa confianza, con esa certeza de que tú nos amas y que nos has adoptado como padres. Ayúdanos a dimensionar lo que nos estás dando a conocer en Romanos capítulo 8. Confiamos en ti y sabemos que tú estás con nosotros. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Amén. Regresamos pronto. No lo puedes comprar. Trae infinito gozo e infinita paz. Abre tu corazón y recibe el regalo de la salvación. La reconciliación no es un concepto, es la persona de Jesús. Y dice, Jesús trajo reconciliación. Cuando hemos hecho cosas terribles, cuando sentimos que nuestros pecados y fallas pesan tanto que nos aplastan, cuando nos vemos confrontados con nuestras mentiras y nos han descubierto en la oscuridad más densa de nuestra vida, ¿cómo entonces podemos encontrar la reconciliación con Dios? La respuesta es mediante Jesucristo. En parte esto significa hacer de la obra y las palabras de Jesús el contenido esencial de nuestro gozo en Dios. Para explicarlo mejor, veamos lo que nos dice Romanos 5:11. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. La Navidad es el anuncio glorioso de la reconciliación entre Dios y la humanidad. Desde el huerto del Edén, el pecado había levantado una barrera entre el Creador y su creación, haciendo imposible la comunión plena. Pero en la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo al mundo, no como un juez distante, sino como un niño humilde en Belén. Y el ángel proclamó a los pastores, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Eso es Lucas 2:11. En ese nacimiento se cumple el plan eterno de amor. Dios mismo descendió para restaurar lo que el pecado había destruido. La reconciliación no comienza en la cruz, sino en el pesebre, donde Dios se acerca al ser humano en la forma más tierna y accesible. Jesús, el Emanuel, Dios con nosotros, lo dice Mateo 1:23, vino a habitar entre nosotros para romper la distancia que el pecado había impuesto. Cada detalle del nacimiento apunta a la humanidad del Salvador, que no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Así, la Navidad nos recuerda que la paz con Dios no es una conquista humana, sino un regalo divino nacido del amor redentor. Qué tremendo. El apóstol Pablo nos enseña en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Este mensaje es el corazón del Evangelio. En Jesús, la justicia de Dios y su misericordia se encuentran. Su santidad no se rebaja, pero su gracia se eleva para alcanzarnos. En la cruz, esa reconciliación se consuma, pero en Navidad se inicia el camino que llevaría al Calvario. Por eso, el pesebre y la cruz son dos extremos de un mismo propósito: restaurar nuestra relación con el Padre Celestial. Celebrar la Navidad entonces no es solo recordar el nacimiento de un niño, sino reconocer al Salvador que vino a reconciliarnos con Dios. Es un llamado a recibir el don de la paz interior, de la restauración del alma y de la esperanza eterna. En un mundo olvidado por el pecado, Jesús sigue siendo el puente entre el cielo y la tierra. Como dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa paz no depende de circunstancias, sino de la presencia viva del Redentor en el corazón del creyente.
Por tanto, la Navidad nos invita a reconciliarnos también con los demás. Quien ha sido perdonado por Cristo es llamado a extender ese perdón y ese amor. El nacimiento de Jesús no solo trajo luz al mundo, sino que también nos capacitó para ser portadores de esa luz. En Jesús, el muro de separación cae, la enemistad se disuelve y la comunión se restaura. En cada Navidad, recordamos que el Dios que se hizo hombre vino a unir lo que estaba roto y a darnos una nueva oportunidad de vivir en paz con Él y con nuestro prójimo. Esa es la esencia de la reconciliación que celebramos. Dios vino a nosotros para que nosotros pudiéramos volver a Él. En 2 Corintios 4:4, Pablo describe la conversión de dos formas. En el versículo 4 dice que la conversión es ver la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y en el verso 6 dice que es ver la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. En ambos casos podemos ver el punto. Tenemos a Jesús, la imagen de Dios, y tenemos a Dios en el rostro de Jesús. En la práctica, regocijarse en Dios es regocijarse en lo que vemos y conocemos de Dios, en la imagen de Jesucristo. Esto llega a su máxima experiencia cuando el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Dios no solo compró nuestra redención a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y no solo nos permitió recibir la reconciliación mediante Él, sino que ahora mismo exaltamos a Dios a través de Jesús. Jesús compró nuestra reconciliación. Hizo posible que la recibiéramos y que abriéramos ese regalo. Jesús mismo brilla desde la envoltura. ¿Cuál regalo indescriptible como el Dios encarnado y como el motivador de nuestro gozo por la alegría que tenemos reconciliación con Dios en Él? Mira a Jesús esta Navidad. Recibe el regalo de la reconciliación que Él ha hecho posible. No lo abandones en tu escritorio. No lo abras para hacer de Él un medio para buscar otros placeres. Ábrelo y disfrútalo. Regocíjate en Él. Hazlo tu mayor placer. Atesóralo. Y entonces aquí nos está haciendo el autor ver que el verdadero regalo es esa reconciliación con el Señor, esa comunión que podemos tener con Dios. Y el hecho de que Jesús, en su misión de venir a dar su vida por nosotros, haya nacido como un bebé, habla de identificación. Él vino a darnos dignidad como seres humanos, porque muchas veces el enemigo quiere pisotear la dignidad que tenemos como seres humanos y nos quiere hacer sentir que somos criaturas indeseables. Pero el hecho de que Jesús haya venido a nacer como uno de nosotros, a batallar con todo lo que batallamos cualquier ser humano, Él le está diciendo, sabes, de esta manera te amo, me identifico contigo y quiero que tú te identifiques conmigo. Y eso es reconciliación, el entender que Dios nos hizo especiales y que el ser humanos tiene una profundidad tan importante para Dios, ser los administradores de la creación, que Jesús mismo vino a hacerse como uno de nosotros, a nacer como uno de nosotros. Debe ponernos otro valor a la vida del ser humano. Y eso es reconciliación. Y además de eso, conectarnos con Él, sentir su presencia, es algo extraordinario y esa es la celebración que nosotros tenemos. Y eso que usted decía tan importante, porque al final la vida se resume en separación y regreso, que es la reconciliación. El pecado rompe algo, pero cuando Jesús viene a reconciliarnos con Dios, pero también nos recuerda que viene a reconciliarnos unos con otros. Esta época es una gran oportunidad para reconciliarnos con las personas que tenemos cerca. Y al escucharlo hablar también sentí en mi corazón que Jesús nos ve aún cuando estamos quebrados, cuando estamos en malos hábitos, cuando estamos con problemas. Se acerca a nosotros. No es que nosotros vayamos a Él o al cielo, sino que Él baja a través de su nacimiento. Entonces a veces nosotros esperamos para reconciliarnos que la persona cambie. No ha cambiado, entonces todavía no me voy a reconciliar. ¿Qué tal si nos acercamos aún cuando esa persona no ha cambiado, cuando esa persona no nos ha pedido perdón, pero nosotros por esa misericordia que Dios tuvo en nuestra vida, que nos abrazó, que nos perdona,
podemos llegar con alguien en esta época. Yo lo reto, de verdad que me estoy retando a mí misma a pensar con quién puedo llegar a decirle, hey, ven, te amo. Bien. No hace falta que tú vengas a mí, sino que nosotros vayamos con esa persona. Excelente. Así es, totalmente. Y Gisela, lo que tú dices es tan importante que nosotros lo entendamos, porque el problema es que a veces como seres humanos no entendemos o no queremos entender, porque estamos acomodados a vivir de tal manera y decimos, no, si mis antepasados fueron así, yo soy así, mi abuelo fue mujeriego, mi papá también, entonces yo también soy así. Y entonces nos vamos alejando precisamente del Señor. Pero el creyente, la palabra nos dice en esta escritura de Romanos, que el creyente ha sido justificado y vive bajo el poder del Espíritu Santo. Eso cambia todo. Ahí las reglas son diferentes. Cuando vivimos bajo el Espíritu Santo, entonces entendemos y la luz viene en nuestra vida y vemos el gran potencial que tenemos nosotros. Y ojo, porque no es solo nosotros, porque al nosotros ver esa luz, hacemos que otros vean la luz del Señor en nuestras vidas. Mucha gente cambia porque ve y dice, ¿cómo es que vos si eras tan borracho, mujeriego, no sé qué? ¿Y ahora qué te pasó? Sos tan diferente. Y es que la luz del Espíritu Santo entró y esa escritura de Romanos 8 hace una transformación total en el ser humano, tal que otros quieren eso, anhelan eso. Así que, querido amigo, esto está al alcance de todos nosotros. Dios está esperando que nosotros vengamos a Él y que nosotros creamos en realidad que Él quiere vernos vivir una vida de santidad, una vida plena en Cristo Jesús. Sí, y tú acabas de hablar de algo interesante, y es de los pecados famosos, ¿verdad? La borrachera, esto y lo otro, las cosas que se ven. Pero hay cosas que tenemos ocultas y que las decoramos de una manera interesantísima en esta época de Navidad. Y fíjense que el autor nos pone a prueba aquí cuando dice, bueno, en esta época de Navidad es cuando quiero ver de qué están hechos realmente. Si su corazón está dispuesto a perdonar. Y hay algo interesante que tú decías, Gisela. En cuanto dependa, dice Romanos 12, de ustedes, hagan todo lo posible. O sea, de alguna u otra manera, no dependemos de la conducta de otros ni del perdón de otros para que nosotros podamos perdonar, abrazar. Y hay un riesgo interesantísimo en todo esto que yo visualizo. Puede ser que yo esté viendo micos aparejados, como decimos aquí en Guatemala, pero hay una expresión. Puede ser que nosotros miremos con arrogancia que no necesitamos de nada, sino que solo a Dios. ¿Qué tal si lo vemos con humildad, con sencillez y respetamos a aquellos que sí todavía están dependiendo de algunas cosas como regalos, como la cena, que tiene que estar esto y lo otro, e influimos de tal manera con amor? Por eso 1 Corintios capítulo 13 es trascendente, porque aunque tengamos a Dios, si no tenemos amor, si no tenemos esa relación con nuestro entorno más cercano, no vamos a influir. Nadie va a querer comprar lo que tenemos en nuestro corazón si somos arrogantes, si somos prepotentes, si somos distantes y ustedes los del mundo. No, somos todos los del mundo, estamos viviendo acá y lo que necesitamos es hacer que nuestro corazón sea el medio de inspirar a la gente para que conozca a Cristo. El amor. Sí, el amor. Y partiendo de lo que usted está diciendo y lo que decía Gisela, Guillermo, qué importante es que nosotros podamos estar llenos del Señor para, estando llenos del Señor, producir esa reconciliación. Claro. Que no seamos el elemento de división en casa o con la familia, sino que seamos el elemento por generosidad emocional, que seamos el elemento que reconcilia. Como usted bien decía, si alguien necesita aprobación, ¿por qué no dársela en el nombre del Señor? Mira, qué bien te ves. Qué bueno, no te había visto, vi ahí tu video que tiene 2 likes, pero está buenísimo, debería tener miles de likes. O sea, nosotros agreguemos valor, seamos personas que reconcilian, claro, en lugar de estarnos peleando con todo el mundo, porque tiene toda la razón. A veces los cristianos podemos ser los que están peleando con todo el mundo, los que van a regañar a todos, te huelo raro, te echaste los tragos y vamos a condenar. ¿Por qué no mejor dejamos que el Espíritu Santo haga su trabajo y nosotros mostramos el amor, la aceptación de Dios con otros? Por ejemplo, Marisa Moscoso nos dice, yo soy hija de Dios y entonces ya no necesito la aprobación de nadie porque Él es el único que me aprueba y afirma. Entonces, con esa aprobación y afirmación, llegar y dar amor a otras personas. Exactamente. Y entonces abrimos la puerta para que otros lleguen a conocer al Señor. Sí, yo pienso que es un privilegio que Dios ponga su mirada en nosotros para usarnos
para conciliar con las demás personas, en lugar de distanciarnos y hacer ver que el Dios nuestro es un Dios arrogante, prepotente. No, el Dios nuestro es un Dios con mucha humildad, que a pesar de nosotros mismos nos abraza y nos ama. Creo que esta es una época culturalmente propicia para hablar de Dios. Creo que esta Navidad es el momento perfecto para recordar que Jesús no es un regalo para admirarlo, sino para disfrutarlo. Sí. Cuando usted hablaba del Espíritu, a mí se me ocurre poner como ejemplo que ese Espíritu que vive en nosotros es como un tesoro que está en una caja fuerte. Una cosa es tener al Espíritu, tener el tesoro, pero para ser guiados por ese tesoro necesitamos accesar, necesitamos la combinación, necesitamos colocar los números para abrirlo y poderlo usar. Quiere decir que nosotros tenemos que participar para que el Espíritu pueda guiarnos verdaderamente. Debemos dejarlo que lo haga. ¿Y cómo? Acercándonos, teniendo esa confianza, todo lo que hemos compartido en este programa, que seguro es el gran regalo de la Navidad. Y usted va a descubrir ese regalo cuando se atreva a llegar delante del Señor y decir: Padre, aquí estoy, me puedes hablar, y que usted se aproxime en una oración conversacional y empieza a sentir cómo Dios lo guía. Esto va a dejar de ser una teoría y va a empezar una práctica para usted, y usted cada día se va a sentir más hijo. Porque como decía Luis, si un niño o una niña adoptada empieza a tener confianza y su padre empieza a decir: al fin estás teniendo confianza y estás agarrando nachos y te vas a la refri y te haces un sándwich, algo así nos sentimos cuando empezamos a experimentar el amor del Señor. Entonces, Padre, te puedo pedir esto, entonces me puedes guiar y entonces puedo tener esta confianza. Empezamos a descubrir esa aceptación que Dios tiene para nosotros. Y hay regalos profundos que Dios tiene para nosotros, que son más que cosas materiales. Por ejemplo, el sentirnos aprobados por Dios, descubrir qué piensa Él de nosotros, nuestro nuevo nombre, sus propósitos para nosotros. Eso es mucho más permanente y profundo que cualquier otra cosa material que Él pudiera darnos. Y lo material Él lo va proveyendo, pero no dependemos de eso. Dependemos de lo que Él piensa de nosotros. Dice Ronnie que yo visualizo algo que está aconteciendo, y es que hay personas que están pidiendo a gritos amor en su corazón, pero no lo pueden externar porque hay una coraza de orgullo que no los deja. Y nosotros tenemos que tener esa sensibilidad, reconocer eso, para poder acercarnos a un montón de personas, porque también nosotros fuimos parte de ese grupo en su momento, en donde creíamos que éramos autosuficientes, autosostenibles, y que para nosotros el mundo giraba alrededor de nosotros. Y hay una cantidad de escenarios en los cuales nosotros podemos hacer amor. Por ejemplo, yo le invito a usted a que, ¿quién de su familia necesita amor, pero la persona no la inspira? No la inspira. Ese es un reto grande. Ese es un reto grande. A los abuelitos que están a veces solos. Hemos platicado con usted. Yo tengo un tío famoso que está en una casa de retiro solo, envejeciendo sus últimos días. Y son momentos, yo recuerdo, quiero ir a verlo, quiero ir a manifestarle amor. Y así hay una cantidad de personas que usted probablemente va a inspirar el amor de Dios a través de ese abrazo que usted les va a dar. Muy bien, ¿qué tal si oramos y le pedimos al Señor que nos ayude? Padre bendito, hoy llegamos delante de ti a pedir que tú nos ayudes a internalizar, a experimentar esa adopción de parte tuya. Que tú seas el motivo de nuestro gozo, que nuestra nueva identidad, como dice Luis, sea nuestro distintivo. Y como decía Guillermo, que entonces podamos nosotros dar ese amor a otras personas, que de tanto amor que hemos recibido de ti, podamos nosotros ir y expresarlo en esta Navidad, y que podamos marcar así la diferencia. Gracias, Señor, ayúdanos a saborear qué quiere decir ser hijos tuyos. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Amén. Vamos a hacer una breve pausa, pero regresamos en un momento. No se pierda. Esto es Vaya con Dios. Vaya con Dios. Cuando comprendemos que Dios tenía un plan de rescate, el cual incluía por medio de su amor eterno un plan de reconciliación, estamos listos para comprender el siguiente paso de este plan amorosamente divino. Dios quiere adoptarnos en su familia. Y esta es una época para recordar este regalo tan grande. Dios envió a su Hijo
Jesús al mundo para incluirnos en su familia. Por favor, leamos despacio esto. Dios envió a su Hijo al mundo para incluirnos en su familia. Y esto lo vemos en la Biblia. La adopción es el acto de Dios al tomarnos como suyos, dándonos un lugar en su hogar eterno. Exploremos entonces lo que significa ser adoptados por Dios. Para esto debemos de comprender, aceptar y creer. Lo más importante es creer que la llegada de Jesús a la tierra, quien vino para hacernos hijos de Dios. En Efesios 1:5 leemos: en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Este versículo nos muestra cómo Dios, por su amor, nos ha adoptado en Jesús a través de su nacimiento. Se abre el camino para que podamos ser parte de la familia de Dios. Al nacer, Jesús se da inicio al plan de salvación que nos permite ser adoptados como hijos de Dios. En Gálatas 4, versos del 4 al 5 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiera a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. En 1 de Juan, capítulo 3, verso 1, vemos cómo se confirma este plan de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, y lo somos. Por lo tanto, podemos saber que el nacimiento de Jesús es el regalo de la adopción. Es un amor incondicional que nos permite ser parte de la familia de Dios y nos invita a vivir como sus hijos. En 1 Juan 1:12 nos explica cómo es esta adopción. Y dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cierra la cita y continúa el autor diciendo: Jesús al nacer nos ofrece la oportunidad de ser adoptados en la familia divina. Esta adopción es un regalo que cambia nuestra identidad, dándonos un lugar en el reino de Dios. Esto es algo tan real como la vida misma. Esta adopción que Dios nos ofrece no es solo un cambio legal, espiritual. Es una transformación profunda. Somos realmente bienvenidos a la familia de Dios como sus hijos legítimos. Romanos 8:15 lo afirma. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. Dios nos invita a clamar a Él como nuestro Padre, porque hemos sido adoptados por su amor, no por nuestro mérito, sino por su gracia. Es importante que recordemos que la adopción a la familia de Dios es gracia, un favor no merecido, y esto lo podemos ver en la explicación en Efesios capítulo 2, verso 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. A través de la venida de Jesús hemos sido integrados a la familia de Dios. Ya no somos forasteros, sino hijos amados que comparten la herencia del reino. Y este regalo viene con algo mucho mayor y profundo. No solo somos aceptados como hijos, somos parte de la herencia de Dios. El apóstol Pablo dice de esta manera magistral, o lo dice de esta manera magistral: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esto es Romanos 8:17. Ser adoptados por Dios nos concede no solo su amor, sino una herencia eterna. Esta herencia es parte de nuestra nueva familia. Es parte del regalo de la adopción que Jesús nos da. Segunda de Corintios 6:18 afirma: yo seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. En Cristo todos somos llamados a la familia de Dios, sin importar nuestra historia o condición. Por eso es por gracia. Y esta gracia es recibida cuando aceptamos a Jesús como el Hijo de Dios, y lo hacemos con fe, creyendo que estas promesas son sí y amén en Dios.
En Navidad celebramos mucho más que solo el nacimiento de Jesús. Celebramos el acto divino de hacernos hijos de Dios. Una gracia inmensa que cambia nuestras vidas. Dios nos adopta, no porque seamos perfectos, sino porque Él, por su gran amor, decidió amarnos y hacernos parte de su familia. En 1 de Pedro, capítulo 2, verso 10, nos recuerda que antes no éramos pueblo, pero ahora lo somos. Vosotros, en otro tiempo, erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. El nacimiento de Jesús marca el momento en que recibimos no solo misericordia, sino una nueva identidad como pueblo de Dios, adoptados y amados. ¡Hala, qué lindo! Mire, esto es algo que yo lo invito a que usted lo viva de la manera más práctica posible. ¿Y cómo se hace eso? Regresando al ejemplo de Luis, atreviéndonos a tomar un nacho. Viviendo en esa confianza. Para esto lo invitamos a leer la palabra, que usted lea los evangelios, porque ahí vemos cómo Jesús vino a modelar cómo nosotros deberíamos ser en esta tierra. Si usted se da cuenta, Jesús actuó como hijo de Dios, pero eso no quiere decir que tenía todo el dinero del mundo, todo el poder político del mundo, no tenía todo lo que el mundo nos dice, debes tener todo esto para ser una persona importante o ser un hijo de Dios. Jesús vino y era como un personaje común y corriente, pero tenía un poder y una autoridad. Es como cuando alguien tiene mucho dinero que quiere pasar como desapercibido, ¿verdad? ¿Saben quiénes queremos aparentar que tenemos? Los que no tenemos. Pero el que tiene quiere pasar como debajo del radar. Algo así es Jesús. Él vino y actuaba como una persona normal, pero cuando necesitaba algo, pedía y el Padre le daba multiplicación de panes y peces para 5,000 hombres más sus familias. Es extraordinario y así nosotros deberíamos vivir con esa tranquilidad sabiendo, soy hijo de Dios y todo lo que el Padre me diere vendrá a mí y el que a mí viene no le echo fuera. Entonces no se trata de tener todo el poder político, todo el poder económico, todo el poder, no sé, artístico y no se trata de que usted sea un non plus ultra. Es ser una persona normal sabiendo que tiene un recurso enorme que es ser hijo de Dios y cuando usted necesite y sea la voluntad del Padre, Dios va a hacer milagros, ¿verdad? Y es que qué lindo es sentir el respaldo de papá. Ajá. Mi papá falleció hace 2 años, pero yo me recuerdo lo delicioso que era saber que me pasaba cualquier cosa. Mi papá, terrenal. Imagínate con Dios. Así es. Y me hace pensar que todos de alguna manera tenemos una orfandad adentro de nuestro corazón. Hay áreas en las que necesitamos pertenecer. Hay algunas en las que estamos muy bien, pero en otras fingimos porque queremos ser algo que quizá no somos o queremos ganarnos el amor de alguien más. Pero cuando comprendemos que hemos sido adoptados, esa orfandad se derrite y nosotros tenemos esa fortaleza y esa certeza que tenemos un respaldo. Y el respaldo es que Dios es nuestro papito. Así es. Qué lindo, Gisela. Buena ejemplificación. Y tratando de hacer un eslabón, una cadena de todos estos comentarios, el problema básicamente es un problema de identidad, es lo que estamos platicando. Pero la identidad es interesante cuando conocemos la historia, porque cuando no conocemos la historia podemos llegar y ver que mi papá tiene cierta autoridad, pero no sabemos cómo la logró, cómo la consiguió. Y de alguna forma a veces podemos confundirnos y nosotros podemos estar en un papel de arrogancia. Y Jesús no fue así, por eso el comentario suyo me parece muy propio para entender que él pudiendo hacer y tener muchas cosas fue un perfil bajo. O sea, él vino y su modo de poner autoridad fue a través de inspirar, no de imponer. Porque cuando las cosas se quisieron imponer, se tornaron completamente diferentes. Y esta es la idea, que nosotros logremos inspirar, que el amor de Dios, cuando entendemos que lo que somos lo tenemos por la gracia de Dios, no porque nosotros nos merecemos eso. Y cuando entendemos que comenzó en un pesebre, pero hubo un eslabón que es en una cruz y que hay un sacrificio, cobra un sentido diferente de sencillez y de humildad. Y no venimos como cuando el niño hereda la fortuna de papá, despilfarra. Nosotros a veces despilfarramos esa gracia. Sí, No la apreciamos, Así es. no la atesoramos, sino que la dejamos ir.
la dejamos ir. Y yo quisiera retomar también la figura que nos está presentando Luis, porque mire, una cosa es querer ayudar a un niño en necesidad, a una persona en necesidad, y otra cosa es traerlo a casa, Claro. integrarlo a nosotros, no solo darle cosas materiales, sino cosas, digamos, emocionales, y eso es lo que Dios hace con nosotros, atención. Fíjense que la dimensión de lo que la Biblia habla no es que Dios quiere followers de una religión y que usted se sienta culpable y que asista todos los domingos a una iglesia. Dios ya tenía una comunidad en sí mismo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ellos tienen una comunidad perfecta. El Padre honra al Hijo, el Hijo honra al Padre, el Espíritu Santo honra al Padre, al Hijo. Ellos están en ese, como cuando unos niños estaban jugando y uno decía, ¿será que me dan un juego? ¿Verdad? Y nos invita a nosotros y dice, ¿quieres venir a disfrutar de esa comunidad a ese nivel? O sea, Sí. Dios no nos está diciendo, te voy a garantizar que no te van a faltar los frijolitos, como decimos aquí en Chapín, ¿verdad? Y las tortillas. No, Dios nos invita a ser parte de su familia, nos adopta como hijos. Eso es extraordinario y creo que vamos a tener toda la vida, Luis, para empezar a digerir esto y decir, Señor, y puedo pedir esto y puedo hacer aquello. Señor, me puedo sentir en confianza. Y cada día vamos desempacando más y más ese regalo de la adopción en Cristo Jesús. La pregunta para ti y para mí es, ¿lo estás dimensionando? ¿Ya entendiste de qué se trata esto de la adopción? ¿O todavía no se te ha revelado? Si no se te ha revelado, pídele a Dios, Dios, ayúdame a comprender esto. Porque si no, como decía Gisela hace un rato, el gozo temporal del mundo nos parece como lo máximo, porque no hemos aprendido el banquete que Dios tiene para nosotros. Entonces nos conformamos con frituras y Dios tiene para nosotros un banquete de cuyazo, lomito. Y es que con lo que tú decías hace un momento, y es entender que fuimos escogidos. Hablabas cuando está uno jugando, yo no sé si se recuerdan que estaban los equipos y iban a escoger y tú, que me escojan, sentirse uno escogido. Es que eso es de lo más importante, porque al final somos escogidos, somos hijos, y nos llevó ese millonario que tú decías que a veces quiere pasar desapercibido, pues quien nos adopta es el millonario, el dueño de todo. Sí. El dueño de todo. Somos coherederos con Cristo. Lo que nos está diciendo es que tenemos herencia. Y miren, esa herencia incluye manjares. Sentarse en esa mesa, ya no me puedo imaginar lo que ha de ser la mesa del cielo. Pero esa herencia incluye además fuerza cuando estamos cansados, incluye paz cuando no la tenemos, incluye amor cuando nos sentimos tristes, incluye pertenecer, incluye ese abrazo, incluye todo lo que nosotros queremos, porque somos hijos del Todopoderoso. Es que eso es formidable. Exactamente. Y una vez lo entendemos, empezamos a vivir desde ese gozo. La pregunta para cada uno de nosotros es, ¿hemos entendido ese gozo de ser hijos del Señor? Porque como bien nos han dicho muchos comentarios, entonces no tenemos que buscar la aprobación de nadie. ¿Y cuántas veces nosotros estamos buscando la aprobación de otras personas? Por ejemplo, los jóvenes ahora están haciendo competencias de licor, etcétera. No sé si vieron una madre que hizo un concurso de tomarse no sé cuántos tragos y colapsó y murió de tomar tanto alcohol. ¿Qué estamos buscando con eso? La aprobación de los demás, que vean, aquel es el que más toma, aquel es el que más novias o novios. Ahora se estila eso también en las jovencitas que no conocen del Señor. Destruimos nuestra vida con tal de buscar la aprobación de los demás. Y cuando Jesús nos adopta, nos dice, tú ya estás aprobado, ya tienes todo. Puedes caminar por esta vida como el hijo del dueño de todo. Eso nos va a dar una seguridad extraordinaria. Y ese es el gozo que celebramos ahora en la Navidad. Y al final lo que estamos tratando de llenar es ese vacío de nuestra existencia. Exactamente. Que no lo podemos llenar con absolutamente nada que hay. Y todo es transitorio. Porque en su momento a veces nosotros queremos descalificar las cosas del mundo. Y no es que las descalifiquemos, sino que son bonitas, son agradables. Pero ahí siempre hay algo mejor. Hay algo mucho mejor. No nos quedemos y conformemos con estas cosas. Miren, todos esos escenarios, Ronnie, nosotros lo vivimos en la juventud loca que muchos tuvimos y era en búsqueda de esa inclusión.
Queríamos ser incluidos en alguien. Y hoy usted, le cuento una cosa, la ley dice que la falta de conocimiento no nos exime de la responsabilidad, pero ahora que usted ya sabe, tiene doble responsabilidad. Ahora ya sabemos de dónde somos, de dónde venimos y somos adoptados y que tenemos una identidad. Ahora la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con eso en esta época de Navidad? ¿Qué vamos a hacer con todo lo que hoy hemos compartido? Nosotros 4 también, encabezando la lista del pelotón. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a inspirar, vamos a conciliar, vamos a tomar la iniciativa, vamos a dar el primer paso o vamos a esperar que alguien más lo haga por nosotros. Y meditar qué estamos haciendo nosotros hoy quizá para que alguien nos vea. Porque esta señora que tomaba, esta persona de la que tú hablabas, lo estaba haciendo ¿para qué? Para ser visto. En el proceso de la adopción, lo primero que se necesita es ver a quién vas a adoptar. Ver y decir, sí, yo te quiero a ti. Entonces buscamos que nos vean cuando quien más importa, quien lo tiene todo, ya nos vio. Tener esa certeza. No tenemos que hacer nada porque Él nos escogió primero. Buenísimo. Cuando Jesús dice, o de alguna manera en la Biblia encontramos cuando Él nos deja ver claramente que Él hace lo que ve hacer el Padre. Ahí hay una identidad entre Él y su Padre. Y cuando nosotros en esa identidad como hijos actuamos porque conocemos al Padre, vemos al Padre operar, hacer, obrar, y nosotros queremos ser igual. Fíjense que en ese sentido hemos tenido una experiencia con las niñas, y es que nosotros les decimos a ellas, ustedes deben actuar como sus padres, y es una gran responsabilidad, porque ¿verdad? Nos estamos echando encima esa gran responsabilidad. Pero yo le digo a ella, ¿cómo somos nosotros los Pinto? Bueno, nosotros somos disciplinados. ¿Y cómo son los Tan? Ellos son amables, son felices. Entonces, la mezcla de esas dos cosas, ustedes deben ser amables con la gente, deben ser disciplinadas. Y ahí están con su cancioncita, que donde suena recojo, limpio. Y es toda una cancioncita para niños y están recogiendo bien. A veces de mala gana, pero lo están haciendo porque tiene que haber orden y limpieza ahí. Entonces dice Fátima, así somos los Pinto, ¿verdad, papi? Somos ordenados y limpios. Así somos. Y cuando es amable, así somos los Tan, ¿verdad, mami? Sí, mi amor, así somos amables, felices. Entonces, así es Dios con nosotros. Cuando nos da una identidad en Él, nosotros empezamos a actuar como Él, a hablar como Él, a sentir como Él. Y eso es un privilegio que tenemos los hijos de Dios. Y entonces descubrimos que ese es un estilo de vida superior al del egoísmo. Es que todo se resume a eso. ¿Estoy pensando en mí o estoy pensando en los demás? Y no puedo pensar en los demás si yo todavía siento que me falta algo. Pero cuando recibo la llenura del Señor, me siento completo. Entonces empiezo a pensar en los demás. Entonces entendemos la santidad, porque entonces la fidelidad matrimonial es mejor que una infidelidad matrimonial. Entonces estar sobrio para tomar siempre buenas decisiones es mejor que embriagarme o contaminarme con alguna sustancia. Entonces dar es mejor que recibir. Cuando yo estoy completo, entiendo la santidad de Dios. Cuando me siento incompleto, quiero lo que otros tienen y empiezo a hacer lo que Dios dice no hay que hacer, pensando que eso me va a llenar y de todos modos me deja vacío. Yo quisiera preguntarte, ¿has entendido tú el mensaje de la salvación? ¿Te ha adoptado el Señor? ¿Te sientes adoptado en su familia? Si no, ¿qué tal si hacemos una oración y tú le dices, Dios, yo quiero sentir esa adopción, yo quiero sentirme así de completo por ti, quiero ser guiado por el Espíritu? Si quieres hacerlo, di conmigo esta oración y dile, Dios, yo quiero pedirte que tú me adoptes en tu familia espiritual. Yo necesito sentirme hijo, necesito sentirme hija tuya, hijo tuyo. Perdona mis maldades, perdona mi egoísmo, perdona mi resentimiento, perdona esa vida sexual libertina que he tenido, perdona, me he abandonado a los vicios. Perdóname, Señor. Y quiero pedirte que tú limpies mi corazón de esos pecados y me ayudes a que mi corazón esté lleno de ti, Señor. Ya no quiero vivir para mí mismo, quiero vivir para los demás, pero solo puedo hacerlo si tú me llenas de tu amor, si me siento adoptado. Hoy marco un inicio, Señor, en una vida nueva, buscando tu vida eterna. Lléname de ti, Padre Celestial. Yo quiero sentirme adoptado, hijo tuyo. Te recibo, Jesús, como mi único y suficiente Salvador. En tu nombre oramos. Amén. 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 Si haces una oración como esta, con sinceridad, vas a empezar a descubrir que es
ser hijo de Dios. Y aquellos que lo hicieron, yo estoy seguro que el Espíritu Santo llenó sus corazones y ahora van a empezar con una nueva dinámica de vida desde la adopción de hijos del Señor. Vamos a hacer una ronda de despedida. Antes de terminar, quisiera preguntarle a Gisela, a Luis, a Guillermo, ¿qué les dijo el Señor? ¿Qué les deja en el corazón el Señor a raíz de este programa? Pues a mí me trajo a casa de regreso y doy gracias a Dios por ello. Y con la adopción, con la identidad, con validarnos, estoy segura que ese espíritu de temor, de tristeza que por momentos puede venirnos ante diferentes circunstancias, no es que siempre tengamos el espíritu de temor, pero vamos, hay veces que durante el día tenemos nuestra hora de temor o durante la semana, y hoy he regresado a casa, me ha traído a memoria que soy hija, que no tengo que hacer nada, no necesito esforzarme, que me ama y que soy hija consentida. Amén. Con eso me quedo. Qué buenísimo. El recordar la identidad en lo personal me da el coraje y el valor para que en esta Navidad podamos perdonar, amar y reconciliar. Creo que eso es lo Así importante. es. Y estamos llenos de su presencia y eso es lo que nos da a nosotros esa seguridad. No tengo que tener todo el dinero del mundo, todo el poder político para sentirme hijo de Dios. Ya soy hijo de Dios y todo lo que el Padre me diere vendrá a mí y el que a mí viene no le echo fuera. Queremos recomendarle, no vaya ni solo ni mal acompañado. Vaya con Dios. Tenga el mejor de los días. Nos Hasta vemos luego. mañana. ¡Feliz Seguimos Navidad! meditando en la palabra. Con Dios.